Ajá, tiene que ver con cuestiones de multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad. Multi es cuando habemos muchos. Inter, cuando nos empezamos a intercambiar ideas o cosas. Ajá. México, Estados Unidos, la frontera más grande del mundo, ¿no? Transculturalidad es cuando ya nos hacemos medio gringos y los gringos se hacen medio mexicanos. Entonces tú no puedes llegar y decirle, tienes que creer que el hambre existe para que te disminuya tu crisis de ansiedad obsesivo-compulsiva, no sé. No, pues no. Eso tiene que ver para su formación. ¿Por qué? Porque ya afuera, por si no lo sabe o no lo ha escuchado, hay psicólogos que todavía quieren aplicar cuestiones relacionadas con cosas que no están científicamente comprobadas, pero que ellos juran y perjuran que sí, como la homeopatía, la bioenergía, el psicoanálisis, cosas que o sea, funcionan, ahora sí que funcionan en función a qué tanto cree alguien que se queda. Y por ahí alguien ya me decía que sabía lo que era el efecto placebo. Ayer ya no les pude dejar esa tarea porque quiero empezar el tema de hoy, pero vamos a darnos cuenta de que tiene que ver solamente con conductas y con estímulos. Entonces, Pati, no nos confundamos. Si estamos, ahora sí, que si estamos aprendiendo, revisando y sobre todo dudando de esto es por nosotros y para nosotros. Ujú. O sea, yo sería egoísta y estúpido de mi parte decir, todos tenemos que pensar igual que yo. Y si no van a pensar igual que yo, entonces están reprobados porque yo tengo la verdad absoluta. Ese es un absurdo. O sea, yo creo en lo que veo y en lo que tiene que ver especialmente con cuestiones en donde la psicología usa el método científico no para tener la verdad absoluta de las cosas, sino para demostrar con procesos que pueden ser repetibles, y si no, léanse la biografía de Theodor Fechner para que vean a qué me refiero, y no cosas así como de, pues es que la herencia emocional que te dejó tu mamá por ese abandono de no quererte dar pecho, generó en ti ciertas inseguridades que ahora proyectas en violencia hacia tu pareja. Y si se da cuenta, todo es al final una gran excusa. O sea, es como decir, tú eres así o yo soy así porque me pasa esto, ¿no? Es como les platicaba la historia de este chico que yo conocí, que tenía eso de, es que estoy enfermo. Así, güey, o sea, tienes un problema invariable, indudablemente, pero no seas huevón. Ponte a hacer tu tarea. No, porque tengo un problema. Ajá, y como aprendió que justificando puede ser la mejor manera de librarse de una responsabilidad, entonces estamos seriamente mal. Nosotros ni somos herejes, es más, el mismo Francis Crick nos dice, lo único que los genes nos pueden heredar son enfermedades o algunas irregularidades en nuestros procesos biológicos. Pero que los genes te hagan igual de talentoso que tu papá, que tu mamá, que tu tatarabuelo o que por tu familia tú seas una maravillosa escritora, híjole, yo creo que si eso fuera cierto, muchos de nosotros ni siquiera estuviéramos aquí estudiando una carrera que a mucha de nuestra familia le cayó como patada en la panza cuando le dijiste que querías estudiar, porque tienen una falsa idea de esto. Porque seguramente lo que primero pensaron fue, no te va a ir económicamente bien cuando salgas. Y espero a tu familia le hayas enseñado la página o la liga que te mandé para decirle, mira lo que puedo llegar a ganar. Obviamente si me dedico a un área en específico, ¿no? Entonces, a veces es puro pretexto, Pati. Nos queremos hacer más interesantes de lo que en realidad somos. Y era lo que yo les contaba o les decía el día de ayer. Hay que dejar de romantizar esa absurda idea de que las enfermedades mentales son interesantes o bonitas, ¿no? Ay, a mí me interesa la locura y estudiar la locura. A ver, te digo, o sea, si aquella ocasión mi autoridad correspondiente me hubiera permitido hacer eso, yo acabo con una actividad y hubiera quedado como un sangrón, como un payaso y todo, pero es lo que se tiene que hacer. Si una persona no es dueña de sí misma porque tiene episodios en donde ya no tiene control efectivo sobre su aquí y su ahora, o sea, ya tiene pérdida del contacto con la realidad, esa persona, por su seguridad, necesita un trato especial y un lugar especial en donde estar. Pero si creemos que eso es padre e interesante y puedes hablar con muchas personas al mismo tiempo y así, entonces estamos muy mal porque estamos haciendo psicología de TV. Y nosotros estamos aquí para muchas cosas, menos para eso. El otro día no me acuerdo si era usted o quien decía, profe, ¿puedo leer un libro de los, no me acuerdo qué, de los chakras, los Sí, fui imanes, yo, algo así? de la mente Lean lo holográfica. que quiera, o sea, de verdad, es como leer un cómic. Oiga, ¿puedo leer mejor el cómic de Avengers Infinity Wars en lugar de un libro de historia? Pues lean lo que quiera, ¿no? Oiga, pero es que en el de Civil War habla de la Segunda Guerra Mundial y los nazis y la amenaza. Pues sí, pero no es historia. Ajá.
Es como esos libros, no, pues habla de salud y de enfermedad y de diagnóstico, sí, pero no es medicina, punto. Ujú. Si a mí me dan a elegir, por ejemplo, leer el libro que dice, a leer el, no sé, el manual Merck o no sé, el Harrison de anatomía, pues yo, no, pues está más interesante este, ¿no? Porque habla de cosas chidas. Este dice, la forma correcta de utilizar la nomenclatura osteotérica para descubrir cuáles son los pares de los huesos, y va, hueva, ¿no? Y entonces desde ahí estamos mal, porque hemos romantizado que las cosas divertidas son las cosas interesantes. Y no se puede aplicar ni el mínimo esfuerzo en algo para tener en consideración que hay cosas que están allí, que sirven y que nadie pela. Con todo respeto, y se lo digo a todos ustedes. Bueno, a Pati no, porque casi no ve televisión, lo cual es genial. Pero ustedes en su televisión abierta o su televisión de paga de cable o satélite que tengan, hay canales como el Film and Arts, el 11, el 22, el canal del Congreso, y no los ven. Que estén allí no significa que no los vean o no los tengas que ver. Tú puedes verlos, pero tú decides mejor ver Cartoon Network, MTV, no sé, bueno, los canales que estén de este, ¿cómo se llama? El de XCW. Entonces no nos hagamos, o sea, muchas veces hay displicencia, Pati, en esto. Y sí sabemos que es displicencia, es como cuando nosotros nos queremos como expiar y decir, pero pues es que así es México. Cuando usted dice es que los mexicanos somos muy dicharacheros, no podemos, lo que les dije en la presentación de consejos para ser felices, nunca generalicemos las cosas. Si yo dijera a todos los alumnos de psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Escuela Superior Totónico de Tuda de primero creen que la psicología es una ciencia, estaría en un craso error. Pese a la semana y fracción de días que llevamos con esto al día de hoy, todavía le puedo asegurar que no aquí, tal vez no en sus grupos secretos que tienen de alumnos o hasta con su familia. Hay gente que dice, no, la psicología es más cosas como de la mente y los sueños y voy a esperar que me toque un profe o una profa que me lo enseñen o estudiar un posgrado de interpretación. ¿O me equivoco? Entonces, solamente es hacernos responsables de lo que queremos, necesitamos y debemos aprender. Ajá, eso es una función básica para dejar de romantizar esta idea absurda de que la psicología sirve para curar el alma o tocar la vida de otras personas o llegar a Dios o a cualquier entidad divina de su preferencia. Yo les decía ayer, mucha gente dice que no es religiosa, ok, confunden ateos con agnóstatas. Y dentro ya valimos gorro, ¿no? Es como que le decía no sé a quién. O sea, hay gente que dice que es atea y ¿en qué año vives? En el 2021 después de Cristo. Gracias. O sea, no confundir la parte histórica con los dogmas de fe. Es importante. Pero no hay que dejar de lado toda la trascendencia que tiene para nuestra vida el hacer un tipo de psicología que necesita nuestro estado, nuestra región, nuestro país. Yo les decía, ¿no? O sea, ¿cuánto cobra un psicólogo promedio? No, pues de 500, 200, 600, 1200. Ajá. Y a los que has ido tú, te ha aplicado baterías de pruebas, te ha aplicado entrevista, o sea, te ha hecho generalidades específicas de un diagnóstico para poderte decir, en tanto tiempo usted tiene que mejorar basados en esta calendarización rigurosa de elementos. No, solo quieren que vayas y les hables. Y de lo que te dicen te dan consejos. Y dices, no manches, aunque hoy un área de la psicología que se llama counseling o consejería, no quiere decir que todos nosotros vamos a ser. O sea, imagínate, sería como candil de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? Yo dijera, no, chavos, no gasten su dinero en videojuegos, inviertan en libros y tal, cuando yo tengo fanatismo por los videojuegos, ¿no? O sea, a veces somos hipócritas y a veces nos da pena aceptarlo. Y entonces decimos que la gente que lo dice es mala. O que la gente que habla o sea, no tiene un sustento. No, claro que lo tenemos. Por eso decimos las cosas. Que no sea divertido, lo sé. No lo es. Yo creo que muchos se imaginaban así de, a ver, ahora vamos a... Que hay cosas que pueden necesariamente existir o no existir, bueno, también depende de cada quien. Ahora, esto es lo que a mí me toca decir. ¿Quién te quita y tal vez yo tengo algún tipo de superpoder o sobrenatural para controlar algunas cosas? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo, Pati?
¿Dudas, alguna pregunta, algo que quieran comentar? No, hasta ahorita, hasta aquí, no. Muy bien. Ahora, ¿en qué me quedé? Ok, sí. Sabemos y entendemos que la psicología usa el método científico no para hacerse ciencia nada más, sino para hacer ciencia. O sea, para comprobar por medio de estudios de todo lo que es observable, medible, cuantificable. En este caso, el objeto de estudio de la psicología, que es la conducta, para manifestar, pues obviamente, actitudes o mejoras en la vida de las personas. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Muy bien. Se me olvidaba comentar también que hoy tenemos una actividad con la maestra Patti, entonces vamos a esperar que me avise y si se da, pues ya nos conectamos. Si no, vamos a seguirnos derecho con eso, ¿ok? Déjame cerrar esta presentación y vamos a esta. Les decía yo, en estas 3 últimas clases que vamos a tener, vamos a hablar de 3 escuelas o líneas que se han relacionado o que están directamente relacionadas con la psicología. Y el primero que vamos a ver es Sigmund Freud. Para empezar e ir puntualizando. Atención, atención, atención. Muchas de las ideas centrales de esta teoría, o sea, muchas de las ideas centrales que hasta el día de hoy le dan como fuerza o pues, popularidad, por decirlo de alguna manera, a esta teoría, ya han sido rechazadas actualmente. Pero aún quedan muchas. Algunas de estas ideas son interesantes, son atractivas y muchas veces culturalmente influyentes. Hablar de razones inconscientes, de la forma en la que sientes y actúas, la dinámica inconsciente basada en el conflicto, todo aquello que conduce a sueños, errores en el habla, las bromas, la locura, tiene que ver justamente con esta situación. Contextos en esta línea y su impacto. Sigmund Freud. Vamos a hablar del psicoanálisis. Actualmente, creo yo, uno de las líneas de la psicología, formas pseudocientíficas de la psicología, ¿qué más impacto cultural tienen? Todos sin excepción. Seas o no psicólogo, seas o no austriaco, inglés, alemán o lo que sea, occidentalmente estamos influidos por sus ideas. Son ideas muy atractivas y seguramente más de uno de ustedes en sus clases de psicología les decían que Freud era el papá de la psicología, cuando en realidad pues ni siquiera era psicólogo, ¿vale? Vamos a hablar entonces de esta teoría que se ha popularizado tanto. A ver, ¿el psicoanálisis es la psicología? No. El psicoanálisis no es la psicología, es una línea, que puede ligarse en algún momento o estar cercana a la psicología. Y aunque no lo quieran creer, tiene más cuestiones relacionadas con la psiquiatría que con la propia psicología. Otra, ¿Freud es el padre de la psicología? No, por supuesto que no. Y de hecho no sé por qué de repente muchos tienen esa necesidad de buscarle como papá a las ciencias o a las áreas, pero bueno, si nos vamos históricamente, el primero que escribe la literal de la psique es Aristóteles. Posteriormente, bueno, hubo otros teóricos que hablaron del alma y podremos meter a Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona en el medioevo. Ya del Renacimiento para acá se enfocó más en cuestiones clínicas o terapéuticas. Y creo yo que quien debiera ser o ser considerado el padre de la psicología con bases científicas sería en este caso Wilhelm Wundt, alguien que seguramente tampoco conocen y que para mí y para muchos otros sí es, y bueno, si era psicólogo para empezar, y sí tendría que tener una relación más fuerte con esto. Pero bueno, no insisto, no hay por qué discutir de, no, es que ese no es el papá de la psicología, eso es lo que menos importa, ¿vale? En este caso, si no es psicología, ¿por qué el psicoanálisis es tan famoso y hasta el día de hoy muchos psicólogos hablan de él? Bien, te pongo en contexto. Nosotros, los que somos actualmente tus profesores y los que vas a conocer más adelante, salimos de una universidad, como tú. Muchos de tus profesores, y lo vas a notar, solo hay que tener bien abiertos los ojos. Muchos de tus profesores que salieron de otras universidades, llámale UNAM, UAM, no sé, de cualquier universidad pública o autónoma, tienen una línea como que ya muy firme. Pero es porque se la enseñaron en la escuela. Y si a ese profe o esa profa le hubieran enseñado otra línea, él creería o tendría más apego a esa línea. Algo que me fascinó de mi carrera, que en 1999 tuve la oportunidad de conocer, es que la psicología
es una ciencia y puede ser aplicable con muchos modelos que pueden ser prácticos. Ahora, eso es lo que yo creo. Porque es lo que a mí me tocó aprender, cómo me tocó aprenderlo y porque lo comprobé en la praxis de mi sistema profesional. Dices, ¿qué sistema profesional, profe? Yo les di la oportunidad el primero o segundo día de clases de que me preguntaran, dijeron que no tenían dudas, entonces vamos a dejar otro, o sea, a ver, cualquier cosa de la vida privada o personal de tu profesor. O sea, si yo vengo y les cuento, no, es que fíjense, cuando yo me divorcié o cuando me salí de mi casa, a ver, ustedes no vienen a escucharme, yo vengo a dar clase para que tú sepas acercarte a un conocimiento, porque tampoco te vengo a dar conocimiento. Y eso es algo que tal vez no comenta en la tutoría. Si un profesor o profesora no habla de lo que viene en el temario, explicado, especificado o derivado de alguna justificación, entonces avísenme. Así como les dije, avísenme si un profesor divide el temario y los pone a exponer sin explicarles el tema, porque entonces mejor les pagamos a ustedes la clase. Hay que tener cuidado con eso, pero qué bueno que me acordé. Regreso al punto. A ver, entonces, ¿qué onda? O sea, si no es psicología, ¿por qué es tan famosa? Bueno, pues porque mucha gente se ha dedicado a popularizarla. Y porque realmente el momento actual en el que vivimos ha sido o ha derivado de esta cultura pop. O sea, el pop no es un tipo de música ni un tipo de vestimenta. El pop es como un estado temporal en el cual algo es famoso. Y esta teoría pues ha sido muy famosa o la han echado de fama hace muchos años. A ver, divisiones psicoanalíticas de la mente. Aunque existe un trabajo previo, el más famoso que utilizó Freud fue el de el id, el ego y el superego. Pero, a ver, hablemos rápidamente. ¿Quién fue Sigmund Freud? Sigmund Freud fue el segundo hijo de Jacob Freud, un judío austriaco que se dedicaba a vender tela y algodón, y de su mamacita queridísima, que, bueno, aparte de tener muchos hermanos, él siempre se destacó por ser una persona sumamente brillante y despierta. Él, más o menos a los 12, 13 años, para leer El Quijote de la Mancha, pues decidió que era justo aprender español para leer la obra en su idioma original. Cuando quería ya tomar una carrera después del gimnasio, no del gimnasio de ponerse así, los gimnasios eran las escuelas en donde en aquel entonces se daba la instrucción básica o primaria, Freud decide irse por la medicina y se fue a estudiar a otra ciudad. Ya desde ese entonces estaba ahí con su novia, que era Martha Berner, y finalmente, bueno, es con quien se casa. ¿Cómo llegó a hacer esta teoría? Freud era médico. Bueno, primero se interesó por los estudios que tenían que ver con las cuestiones relacionadas con la conducta como disruptiva de algunas personas, no voy a decir patológica, o sea, por qué algunas personas se comportaban de alguna manera y cuál era o fueron los procesos fisiológicos que se debían a ello. En uno de sus viajes a París conoció a aquel entonces un hipnotista muy famoso llamado Jean-Martin Charcot y aprendió su sistema de la hipnosis. ¿Existe la hipnosis? Sí, por supuesto que existe, pero no como te la enseña ¿cómo se llama? Hay uno de Monterrey, pelón, que es bien famoso, no, ya se me olvidó. Morgan Freeman, ese es un actor, no me acuerdo, o el Tony Camo o así, no, es otra cosa. Entonces se hace amigo de un sujeto llamado Joseph Breuer, y Joseph Breuer junto con Freud desarrollaron lo que se llamaba la técnica de relajamiento, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba como tal, pero el punto es que relajaban, sobre todo se dieron cuenta que eran mujeres las que tenían cierto tipo de conductas disruptivas. Aparte de interesarse en el uso o abuso de una sustancia que en aquel entonces empezaba a popularizar mucho entre los médicos porque servía como analgésico y también como pues excitador del sistema nervioso, llamada cocaína. Sí. En fin. Más adelante Freud, bueno, se da cuenta de que la hipnosis o los estados hipnóticos llegaban a recuerdos que supuestamente habían pasado, pero que en realidad no habían pasado como tal. Entonces desecha la hipnosis y empieza a crear uno que se llama la técnica de asociación libre, donde ya sin necesidad de este sistema, le pedía a las personas que hablaran de lo que quisieran, de lo que fueran, por eso se llamaba técnica de asociación libre, y entonces él lo relacionaba o lo iba hilando con alguna situación que tuviera que ver con la conducta que presentaba. Y hay muchos casos.
¿Es interesante Freud? Sí, por supuesto. Léanse Introducción al Psicoanálisis 1, Introducción al Psicoanálisis 2. Léanse primero Las formas elementales de la religión y luego léanse, que ese es de Emilio Durkheim, y luego léanse Tótem y Tabú, que van a encontrar por ahí algo bien interesante. Moisés y la religión monoteísta, algo relacionado con el chiste. Hay varios libros que creo con gusto les puedo facilitar, que porque ya pues los vas leyendo y dices, o sea, están chidos y te dicen algunas cosas, pero pues de repente tienen errores como muy subjetivos, ¿no? O sea, como que era lo que tenía que decir, que él iba a pasar lo que pasaba, o sea, muy conveniente, pero al final de cuentas, en su derecho está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con la técnica de asociación libre se dio cuenta de que muchas de las cosas que le sucedían a la gente podían ser o haber sido explicadas a través de los sueños, ¿ok? Y a través de los sueños fue cuando desarrolla lo que se conoce después como el psicoanálisis de los sueños, o sea, analizar los sueños y las representaciones simbólicas que estos tienen. Cuando alguien sueña, por ejemplo, bueno, yo creo que todos, ¿no? Hemos soñado que se les caen los dientes. Hemos soñado que casas, que alguien muere, que vuelas, que te ahogas, etcétera, etcétera, etcétera. Sueños que, al menos en la parte del mundo que él conocía o reconocía, pues eran como muy comunes y que había una cultura o subcultura donde desde los antiguos griegos, porque por cierto Freud era un fanático de la arqueología, o sea, su consultorio de Viena era así fabuloso, ¿no? O sea, parecía museíto chiquito, pero bueno. Freud viajaba mucho, tenía así muchos cuates, se hizo de varios amigos que empezaron a darse cuenta de que su teoría adquiría cierta popularidad. Ahorita te digo por qué. Y bueno, finalmente lo que sucede es que empieza a estructurar una teoría basada justamente no en el análisis de los sueños, sino en esa área en donde se quedan guardados, trabados, bloqueados, algunos recuerdos que muy probablemente tienen que ver con el trastorno conductual que estaba manifestando la paciente, sobre todo la paciente, ¿no? Es una teoría machista, creo yo, en muchos sentidos, pero bueno, al final de cuentas, esta no es una clase de historia de la psicología ni de psicoanálisis, que ya como tal no tendríamos que ver, pero sí te platico un poquito más de su vida. Freud tuvo varios hijos, una de sus hijas fue Ana Freud, que después se dedicó mucho al psicoanálisis de los niños. Tuvo broncas con una de las discípulas de Freud, llamada Melanie Klein, que hablaba del pecho bueno y del pecho malo y de la importancia y la crianza de los niños a través del amamantamiento. En fin, ¿qué es lo que sucede? En ese momento, cuando se da cuenta de que lo inconsciente, o sea, ese lugar que no existe, porque como tal no existe, está bien cañón, pero bueno, se dio cuenta de que en ese lugar, en el inconsciente, existían o se daban diferentes situaciones o circunstancias que de repente a nosotros no éramos como tan conscientes de ello, conscientes de conciencia, ese se decía una señorita ayer. ¿En qué sentido? En que muchos de nosotros los traíamos, pero no los traíamos como son. Ejemplo, él en uno de sus casos habla de un sujeto que salía a la calle y se encontraba una pareja de recién casados enfrente de su casa y en lugar de decirles have a nice day, les decía have a nice lay. O sea, como tengan un buen acostón, tengan una buena relación sexual. Freud basa también su teoría, más adelante lo vamos a ver, en los órganos sexuales, pero no desde una perspectiva fisiológica, sino desde una situación simbólica, en donde, con todo lo que esto trae, el pene y la vagina, tienen representaciones simbólicas hasta cuestiones sociales, ¿no? Como en el caso de los hombres, autos muy grandes, en los soldados, en el ejército, barras, cosas que tienen que ver con el falo, dicen los psicoanalistas, que es como falocentrista o algo así, ¿no? Ok. Al final de cuentas, él se da por entendido que en el inconsciente, preconsciente y consciente no solamente radica el primer modelo del aparato psíquico, sino lo que nosotros conocemos como el ello, el yo y el superyo. El ello dice o define como el lugar en donde, o no como un lugar, sino donde están los impulsos o los instintos presentes al nacer. El ello, como tal o id, no distingue entre la realidad y la fantasía y opera según el principio de placer. O sea, según esto, nosotros tenemos un ello que todo el tiempo está buscando que le demos placer. O sea, como de, toma agua, échate una chela,
mira, vamos a comer eso que está bien delicioso. Es algo así, ¿no? Por otro lado, tenemos el superego o super yo, que básicamente tiene que ver con la internalización de normas morales que la sociedad nos da. Y esto, sobre todo, la sociedad y la parte de la religión, donde nosotros podemos entonces adquirir esa responsabilidad de la culpa. Y la culpa todo el mundo la tiene. O sea, en los dogmas de fe judio-cristianos, ajá, está muy presente la culpa. Entonces, ¿cómo que está presente la culpa? Si Dios es amor, Dios es paz y no sé qué. Bien, se dice, y es algo recurrente en un discurso que después se vuelve hasta medio peligroso o enfermizo, que Dios nos castiga porque somos malos. Que Jesús murió por nosotros, que Él perdona con su sangre y no sé qué, o sea, es la culpa, ¿no? De chale, qué mala onda, que yo bien enojéis y Jesús o su papá o así están padeciendo de esta mala obra que yo hago, ¿no? Entonces ahí se genera la culpa. Y el ello, básicamente, es el principio de realidad, o es en donde está la presencia de quién eres tú, o sea, comprender la parte real y lógica del mundo, y es el mediador, o no el mediador, es el que tiene que lidiar entre el ello y el super yo. Muchas personas representan esto erróneamente como un angelito y un diablito, ¿no? Donde el diablito es el ello y le dice, pórtate mal, vamos a saciar nuestro placer así. Y el angelito no recuerda que Dios es bueno y no seas mal así. Ajá, y en realidad no es así. De hecho, bajo una perspectiva un poquito más objetiva, es en realidad no el ello, sino el super yo, el causante de muchos trastornos conductuales o, ¿cómo se llaman? Psicodinámicos que la gente tiene. Pero bueno, él desarrolla 5 etapas del desarrollo de la personalidad. O sea, él dice que para que tú te hagas tú necesitas pasar por 5 etapas que están asociadas primordialmente con zonas erógenas, o sea, zonas del cuerpo que tienen relación con el amor, o en su caso, no la definición etimológica de erógeno, pero sí del placer. Y que esas fijaciones de las que todo el mundo habla de, ay, andas como bien fijado ahorita con los BTS, ¿no? O sea, andas con una fijación oral porque traes siempre algo en la boca o así. En realidad, no se es otra cosa más que un intento de lograr placer en la edad adulta de maneras equivalentes a como se lograron cuando éramos más jóvenes. La primera etapa es la etapa oral, que tiene que ver con el principio del placer asociado a la boca. O sea, cuando el niño nace, el primer encuentro o sistema de consecución de gusto, de placer, es a través del amamantamiento. Destetar a un niño puede llegar a una fijación si no se maneja correctamente. Imagínense el trauma que debe ser cuando fuimos niños y nos amamantaron y nos quitaron la chichi, ¿no? O sea, ya no pudimos seguir con eso. Bueno, te puedo decir que al día de hoy hay muchas personas que no tomaron leche materna porque mamá trabajaba, porque, no sé, alguna situación de alimentación o tal. Y entonces seguimos creyendo que eso funciona aun cuando por crianza esto ya no pudo operar de esa forma, pero bueno, insisto, ahorita llegaré a ese punto, ¿vale? La etapa anal de los 1 a los 3 años, el ano se asocia con el placer y es cuando el entrenar al niño para ir al baño puede llevar a la fijación si no se maneja correctamente. Cuando, no sé, digo, es una situación natural, cuando ya tienes muchas ganas de ir al baño y te estás aguantando porque, no sé, estás en el metro o en la calle o en el auto y ya llegas a tu casa o a algún baño y ya haces el cumplimiento de esa situación, se experimenta cierto placer. ¿Me equivoco? Bueno, ese placer lo entendemos o lo aprendimos cuando éramos niños en la retención de pues la popó. O sea, empezábamos a retenerla y nos dábamos cuenta de que expulsarla después de retenerla un rato podía generar cierto placer. Esto no tiene que ver nada, y ojo, lo digo con toda honestidad porque luego de ahí mucha gente se agarra, no tiene que ver nada con el hecho de estar estreñido o cosas así. Fisiológicamente no tendría ninguna relación, pero sí tiene, según Freud, relación cuando después, al no superar bien esta etapa y te quedas fijado en ella, empiezas a coleccionar cosas o empiezas a jugar con cosas, por ejemplo, los arquitectos, según Freud, los arquitectos o quien se dedica a esto y con las maquetitas y todo, pues en realidad están sustituyendo la popó con una nueva forma de popó que son ahora físicamente algunas cosas, ¿no? No porque tengan vocación o convicción, o sea, es por la popó, ¿vale? Entonces,
Después, ahí la fijación puede conducir también a conductas retentivas o expulsivas, como por ejemplo el coleccionar cosas o el ser un poquito avaro o tacaño o no muy desprendido con tus propiedades. Ajá. Posteriormente viene la etapa fálica en donde el foco del placer ahora se traslada a los genitales, pero ojo, es de los 3 a los 5 años. Aquí es cuando comúnmente ocurre algo también muy famoso que es el complejo de Edipo y el mal orientado complejo de Electra, en donde supuestamente recordando ¿han leído ustedes el Edipo Rey de Sófocles? ¿No? Fíjense, luego decimos, estás bien edípico, eso está bien edípico y no hemos leído Edipo Rey. Bueno, para resumirles el cuento, en un reino de la antigua Grecia vivía un rey, su reina y acababan de tener un bebé. Y como siempre el ser humano ha tenido como esa necesidad o fuerte duda de saber qué va a pasar en su futuro inmediato, el rey le pide al oráculo que le diga qué vida o qué destino tiene su hijo. Después de hacer ahí el uso de algunas mancias, le dice, a ver, querido rey, este niño te va a matar y se va a casar con tu esposa. Aguas. El rey se super saca de onda y le dice, ¿sabes qué? Le contrata ahí a un compa y le dice, llévate a este niño de aquí, mátalo, tíralo lejos porque no quiero que se cumpla esa profecía. Hecho, así como tipo, no me acuerdo qué cuento de los hermanos Grimm o de Alexander, de Hans, perdón. En fin, el punto es que el chavo dice, no, pues pobre niño, mejor lo voy a dejar ahí, yo no voy a ser responsable de su muerte, y lo deja en los límites o en las líneas de divisorias con otro reino. Pasa un campesino, ve al bebé, dice, chinga, 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 ¿qué está pasando? Y entonces se lo lleva al rey del reino vecino. El rey del reino vecino pues no podía tener hijos y entonces pues adopta y lo toma como un regalo y le pone Edipo. No, pues te vas a llamar Edipo. Lo entrena como príncipe, lo forma como príncipe. Ajá, ok. Entonces, pues en algún momento hay guerra con el otro reino, ¿no? El reino del papá de Edipo, que no sabía que era su papá, pero tienen un conflicto. Edipo toma como general máximo de su ejército las riendas de la guerra, le gana, mata a su papá y bueno, la tradición pues pedía que desposara a la esposa del rey muerto. Entonces, técnicamente, pues se casa y mantiene relaciones incestuosas con su madre, sin saber. Cuando el oráculo le dice, Edipo, qué mala onda, mataste a tu papá y te tuviste relaciones incestuosas con tu madre, Edipo se clava 2 puñales en los ojos y se cuelga. ¿Cómo se colgó si tenía los puñales en los ojos? No lo sé, pero es un final muy trágico. Por eso se llaman tragedias. La diferencia entre tragedia y comedia, pues es básicamente lo que nosotros vemos en esa dualidad bien mal en nuestra cultura. Y eso no es psicoanálisis, es cultura general. Pero bueno, el complejo de Edipo es entonces cuando tú te enamoras, según Freud, de tu mamá o de tu papá, en donde técnicamente todos ustedes, en el caso de las mujeres, se enamoraron de su papá y en el caso de los hombres, en algún momento, de su mamá, ¿cierto? ¿O no les pasó eso? No. El hecho de que diga usted que no significa que lo está negando. Entonces, muy probablemente, de acuerdo a esta teoría, en algún proceso de su inconsciente, como sabe usted por su internalización a normas morales que eso es malo, usted lo bloqueó. Si tuviéramos a bien, pues ahora sí que reconocer esa parte, probablemente entonces usted aceptaría que en algún momento estuvo enamorada de su padre. La negación es la primera fase de la aceptación, ¿cierto, Cintia? Lo niego porque no conviví con él, no lo tuve y nunca estuvo en mi vida, por eso lo niego, porque Bien. no conviví con él. Cuando el psicoanálisis, o sea, es lo que le decía lo de la teta, ¿no? Cuando les dices eso, dicen, no, y se inventan otra cosa. Entonces, a su abuelito. Y le dicen, no, no tuve abuelito. Entonces, a una mujer. Y ahí se hace un relajo pues, absurdo. Por eso les digo que esta teoría es muy chistosa. Pero bueno. Después viene el complejo de Edipo. Mamá es agradable. Yo amo a mi mamá. Es más, al día de hoy, sobre todo en México, lo peor que le puedes decir a un mexicano promedio es una mentada de madre. Porque a tu mamá que está en tu casa haciendo de comer o trabajando y te mientan a tu mamá en el tráfico o así, pues no dice, oh,
¿Qué pasó, señora? ¿Está bien? Le mentaron la madre a mi hijo. O sea, no sucede eso, no pasa nada, ¿no? Pero según esto, bueno, tiene que ver porque hay un amor incondicional. Entonces, como papá está en el camino, pues nosotros los tenemos que deshacer de papá. Entonces hay que matarlo. Pero espera, papá está enojado. ¿Qué es lo peor que le puede hacer a papá? Pues el complejo de Edipo. Entonces, mejor me rindo. Papá es chido, quédate con mamá y me voy a dejar de pensar en sexo por un rato. Hasta llegar a la etapa de la pubertad. En esa etapa, la etapa de latencia, se reprime la sexualidad y es en donde se hacen relaciones entre los niños, niños y niñas, y las amistades del mismo sexo son más fuertes. Ya después, en la etapa genital, en la etapa de la pubertad, los sentimientos sexuales, obviamente, digo, nada que ver cuestiones hormonales, de crecimiento o etológicas, ¿verdad? Solo es porque se reaviva esa situación, según Freud, y los adultos sanos encuentran placer ya en el amor, en el trabajo, no necesariamente en el sexo, y algunos adultos obsesionados tienen su energía atada en etapas anteriores. Algo bien famoso, algo bien de cosas de psicólogos. Durante todo este proceso se forman lo que Freud definió como mecanismos de defensa. Él los definía como la cura imperfecta del psicoanálisis. Ajá. Hoy es 10 y son las 10, ¿va? ¿No les ha mandado mensaje la maestra Pati? No, Ya le No, escribí, ya, ok. no, En profe. lo que ahorita me contesta, a ver qué onda. No, algo bien famoso, los mecanismos de defensa. Procesos mentales inconscientes que empleamos a partir del yo para reducir la ansiedad. O sea, la ansiedad es algo como de lo que siempre vamos huyendo porque es displacentera y nosotros nos guiamos por la cuestión del placer. Entonces, bajo ese esquema, los mecanismos de defensa pueden utilizarse de diversa manera. Ajá. ¿Abre tu qué? Ay. Dice, abre tu Meet institucional. Ya. A ver, aguante. Ujú. Ajá. Ujú. Ok. Ujú. Ujú. Les voy a pasar el link de la actividad que tenemos con la maestra Patti aquí por el chat para que cuando nos dé la instrucción nos unamos. Si gustan, de una vez métanse y seguimos con la clase para que no haya bronca, ¿sale? Ya. Ok. Ok, en 3 minutos la maestra, mientras vayan abriendo ese link y termino acá, ¿sale? Entonces, a los mecanismos de defensa se verían o se entenderían como a los de... A ver, aguanten. Ok, ya son ustedes. Ok, se entenderían como de primer o segundo nivel, mecanismos de defensa primarios y mecanismos de defensa secundarios. Por ejemplo, la sublimación, que básicamente se entendería como el desplazamiento a actividades valoradas por la sociedad. Como yo no soy tan buena persona o tan chido, entonces, a ver, aquí voy a cancelar mi micrófono. Entonces, pues voy a hacer cosas que son socialmente bien vistas, como la caridad, ¿no? Ahí es en donde pues yo puedo tomar esa situación. El desplazamiento, redirección de los pensamientos vergonzosos hacia objetos más apropiados, como la pena o la vergüenza, y los remitimos a la mejor un poquito de educación. Proyección, reducir la ansiedad atribuyendo impulsos inaceptables a otra persona. Esta es clásica, esta es como así como hashtag, el psicólogo siempre dice, no te proyectes. Y entonces cuando tú te empiezas a enojar, no, prof, pero es que ustedes bien payaso y no creen los sueños y que las... Ajá, entonces digo, no te proyectes. ¿Qué te proyecto? ¿Te recuerdo a alguien, alguna figura paterna o de autoridad que muy probablemente no pudiste desplazar adecuadamente y que ahora pones en mí para poderle decir lo que no le puedes decir a esa persona?
Y siempre tienes razón. Algo que sí me latería de traer esto del psicólogo es que siempre tienes razón. O sea, es infalible. Ahorita más adelante vamos a ver. Ujú. Racionalización es, sobre todo ya en etapas adultas, cuando alejas los pensamientos que Buenos producen días. ansiedad. Entonces, nos vamos con la maestra Patti y Buenos días, adelante. maestro. Usted me indica cuando podamos iniciar, por favor. Hola maestra Patti, muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de platicar con usted de un tema sin duda valioso e importante para nuestra formación, que es el uso de la biblioteca digital. Los jóvenes del primero uno de psicología, bueno, pues están ya, ahorita van a aprender todas sus cámaras. Por favor, para que nos conozca y bueno, sobre todo sepamos cuáles son las relaciones directas que tiene el uso de la biblioteca digital con algunas materias con las que estarán ellos trabajando. ¿De acuerdo? Maestra Patti, muchísimas gracias por su tiempo. Jóvenes, por favor, les pido de la manera más atenta que si llegan a tener alguna duda o quieren hacer algún comentario, no se detengan. La maestra Patti es una persona sumamente profesional. ¿Eh? ¿Eh? Cámara. No te entiendo. Entonces, bueno, básicamente deberemos de tener esto muy presente a lo largo de esta plática. ¿De acuerdo? Adelante, maestra Patti. Muchísimas gracias y muy buen día. ¿Qué pasó? Ah, sí, 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 sí. Por favor, no olviden mantener su cámara encendida durante toda la reunión, si son tan amables. Por ahí Laura, Esli, Dafne, Jocelyn, Irving, Sandro, Leslie, Vanessa y Marta Teresa. Por favor, ¿ok? Ok, buenos días. Me presento. Mi nombre es Patricia Emilia Gutiérrez Oviedo. Soy responsable de la unidad bibliotecaria de la Escuela Superior. Y desde este servicio académico, pues le damos la más cordial bienvenida a esta institución, que sin duda pues es no solo una de las mejores de México, sino también ya se rankea a nivel internacional. El día de hoy vamos a platicar acerca de los servicios que les ofrece Biblioteca Digital. ¿Han consultado alguna biblioteca digital? No. ¿No? Ok. Abigail, cuando escuchas biblioteca digital, ¿con qué lo asocias?